Esto pasó hace unos meses, cuando me mudé a esta ciudad y empecé a trabajar en la farmacia. No tenía mucha experiencia, pero creí que podría manejarlo. Durante el día, todo era acogedor y tranquilo. Sin embargo, por la noche, la farmacia se transformaba. Las luces fluorescentes parpadeaban y las sombras se movían por los estantes. Acepté la soledad como un precio por la tranquilidad que buscaba, instalé mi computadora y preparé los medicamentos. Esa primera noche, justo cuando el reloj marcó la medianoche, escuché un tintineo. Venía de la sección de homeopatía. Recordaba haber puesto todo en su lugar, así que fui a ver. Al acercarme, vi un frasco vacío deslizándose lentamente por el estante. No estaba seguro si mis ojos me engañaban, pero sentí un escalofrío. Era extraño, muy extraño. Las noches siguientes, el ruido continuó. No solo el tintineo, sino también llamadas a la línea de la farmacia. Contestaba y del otro lado solo había silencio. A veces, los productos estaban en lugares que no recordaba haber dejado. Mis compañeros que trabajaban durante el día decían que todo era normal en esta profesión, pero algo no estaba bien. No podía dejar de sentir que algo me observaba. Una noche, poco antes de la 1, un hombre viejo apareció en la puerta. Tenía una sonrisa que me heló la sangre. Me preguntó por medicamentos que no existían. Mientras hablaba, noté que sus ojos eran vacíos. Le respondí cortésmente y traté de deshacerme de él, pero no podía. Se despidió de manera extraña y se fue. Fue inquietante. Desde entonces, sus visitas se volvieron rutina. Siempre llegaba a la misma hora, preguntando por lo mismo. Sabía que esto no era normal, pero me decía que debía acostumbrarme. Estaba atrapado en un ciclo de insomnio, sintiendo mi corazón latir cada vez que sonaba el teléfono. Una noche, me sentía especialmente agotado. Cuando contesté, escuché un susurro. No recuerdo qué dijo, pero sabía que no era normal. La farmacia se volvió cada vez más inquietante. Cada vez que miraba las sombras, me preguntaba qué las movía. Una noche, el hombre misterioso regresó. Lo vi en la esquina del mostrador, observándome. Me sentí paralizado. Intenté mirarlo a los ojos, pero sentí que no era capaz de hacerlo. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas antes de que finalmente se desvaneciera. Algunos días más tarde, mientras ordenaba unos estantes, escuché el tintineo de nuevo. Me volví hacia la fuente del ruido, y ahí estaba, el frasco vacío moviéndose por sí solo. Mi corazón se detuvo. No sabía qué hacer. Simplemente quería salir de allí. Ese día, el hombre no apareció, pero sabía que regresaría. Esa noche, cuando me fui, la sensación de ser observado se quedó conmigo. Nunca volví a sentir la tranquilidad que buscaba. La farmacia, que al principio parecía un refugio, se convirtió en un lugar lleno de sombras. Sentía que no estaba solo, y lo sabía. Al final, no podía escapar de la noche. Capítulo 2. Visitas nocturnas. Las noches continuaban. Me encontraba sumido en una mezcla de ansiedad y agotamiento. Cada vez que entraba en la farmacia, prestaba atención a los detalles. La luz parpadeante de los fluorescentes ya no era un simple inconveniente, parecía una señal. Una advertencia. Una noche, cuando mi turno comenzó, el aire se sentía más denso, como si alguien hubiera dejado caer una cortina oscura sobre el lugar. Decidí cambiar mi rutina. En lugar de quedarme detrás del mostrador como de costumbre, me moví hacia las estanterías. Tal vez el movimiento me ayudaría a distraerme. Organizando los medicamentos, escuché un ruido proveniente de la parte trasera, el sonido del papel arrugado. Lo recordé. Esa parte de la tienda no se usaba mucho. Me acerqué con cuidado. Al abrir la puerta, vi que había un pequeño montón de cajas apiladas en el suelo. Pensé que mis compañeros debieron dejarlo ahí olvidado. Justo cuando me incliné para investigar, me di cuenta de que las luces se apagaron brevemente. En la penumbra, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La única luz que quedó era la del monitor de mi computadora, iluminando el área de forma tenue. Decidí que ya no quería estar allí. Volví al mostrador, tratando de mantener la calma, aunque la incomodidad seguía latente.
Unos minutos después, escuché el tintineo otra vez. Ya no era una sorpresa, pero el eco de ese sonido provocaba un nudo en mi estómago. Me armé de valor y fui hacia la sección de homeopatía, el lugar de mis inquietantes encuentros. El frasco vacío estaba allí otra vez, a medio camino por el estante. Un poco más cerca del borde esta vez, como si estuviera intentando escapar. Me acerqué lentamente, y un sudor frío cubrió mi frente. Cuando estuve a punto de tocarlo, escuché un murmullo suave que parecía venir de un rincón oscuro. Era un tono casi inaudible, pero resonaba en mi mente. «Regresa», decía aquel susurro. No sabía a quién pertenecía ni a qué se refería. Detrás de mí, escuché una puerta abrirse con un chirrido. Era el viejo, el hombre que venía cada noche. Esta vez, su sonrisa era aún más amplia y los ojos reflejaban una oscuridad total. Caminó lentamente hacia mí, como si estuviera atravesando un mar invisible. «¿Tienes lo que busco?», preguntó. Su voz era apagada, como si hablara desde la profundidad de un abismo. Lo observé sin poder responder. Mi mente estaba en blanco. Había un aura a su alrededor que me repugnaba. Sentí el impulso de retroceder, pero mis piernas estaban paralizadas. Su mirada parecía absorber la luz. Entonces, todo se oscureció nuevamente, y el tintineo del frasco resonó una vez más. De repente, el hombre desapareció, como un espejismo. La farmacia quedó en silencio. Pero ese silencio no era tranquilizador. Una presencia más intensa se sentía en el aire. Apresuré el paso hacia la salida y, al cruzar la puerta, comprendí que había algo más en juego. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Cuál era el significado de todas estas visitas? ¿Por qué yo? Los temores me abrumaban, y sentí que, por primera vez, estaba verdaderamente atrapado. Esa noche, al cerrar la farmacia tras de mí, el susurro resonó en mi cabeza: «Regresa». La urgencia aumentó en mí, como una sombra persiguiéndome. No podía quedarme allí. Pero, ¿a dónde iría? Capítulo 3. Sombras en la noche. La siguiente noche, decidí que debía enfrentar eso que me había estado atormentando. La farmacia me esperaba en silencio, y el marchito sonido de la campana al abrir la puerta resonó en la oscuridad, como un recordatorio de que estaba solo. Mi corazón latía desbocado mientras cruzaba el umbral y encendía las luces. Todo parecía igual, pero yo sabía que había algo que se ocultaba entre los pasillos. Recordando el murmullo del viejo, me sentí compelido a revisar la sección de homeopatía de inmediato. Tal vez, si encontraba una respuesta, podría deshacerme de esa sensación de inquietud. Al acercarme al estante, vi el frasco vacío en la misma posición, como si estuviera esperando por mí. Un escalofrío me recorrió al recordarlo en la oscuridad de la otra noche, pero esta vez decidí tocarlo. Cuando lo hice, una imagen borrosa tomó forma en mi mente: el viejo, en la sombra, hablando de algo que no podía entender. «Regresa», decía nuevamente, y la insistencia de su voz me hizo temer por mi propia cordura. En ese momento, decidí actuar. Sin pensarlo más, tomé el frasco y lo llevé a la parte trasera de la farmacia, donde aún había cajas apiladas. Tal vez ahí había respuestas. Mientras removía las cajas, escuché un susurro detrás de mí. «No deberías estar aquí», me advirtió una voz joven, suave pero clara. Volteé de inmediato. Una chica, no mayor de 19 años, se encontraba en la entrada de la zona de almacenamiento. Tenía una mirada inquieta y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y misterio. «¿Tú también lo sentiste?», preguntó. «¿Qué sientes?», me atreví a preguntar, sabiendo que la respuesta podría ser aún más aterradora. «Las sombras», dijo, acercándose. «Vienen y van, y han estado aquí más tiempo del que creemos». Miró hacia la puerta por la que había entrado. «No es seguro». «No para ti». El desasosiego aumentaba en mí. «¿Quién eres?». «¿Cómo sabes de las sombras?», le pregunté, aunque una parte de mí quería huir. «Soy una espectadora», respondió, insegura. «He venido aquí desde hace semanas». «Los cambios en la farmacia no son solo la atmósfera. Hay algo más. Algo antiguo». Mis instintos me gritaban que debía alejarme, pero un impulso contraintuitivo me hizo quedarme. «¿Y el viejo? ¿Qué sabes de él?».
Pregunté, ella me miró intensamente, y su expresión se tornó seria. Él busca algo, pero ha perdido mucho ya. La sombra que lo acompaña, es su oscuro secreto. Pero su poder sobre nosotros es peligroso. Mientras consideraba sus palabras, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y un profundo susurro se deslizó en el aire, regresa. Esta vez era más fuerte, más urgente. La atención de la chica se fijó más allá de mí, como si viera algo que yo no podía. Rápido, dijo, tirando de mi brazo. Debemos salir de aquí antes de que despierten. La presión en mi pecho aumentó a medida que mi mente giraba. Algo estaba por suceder, y el tiempo se estaba acabando. Antes de que pudiera reaccionar, ella me arrastró hacia la salida. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, y supe que las sombras no se habrían ido. En mi mente, la pregunta mantenía su eco, ¿dónde estaba realmente yo? ¿Qué había desatado esa noche horrible? La respuesta me aterraba, pero me sorprendió más aún el hecho de que ya no estaba solo. El mañana no traería tranquilidad, eso lo sabía. En el fondo, me preguntaba si la farmacia dejaría de ser solo un lugar de trabajo, y comenzaría a convertirse en un portal hacia lo desconocido. Capítulo 4. Ecos del pasado. Salimos como si las sombras nos pisaran los talones. La chica, que aún no había compartido su nombre, me llevó por el pasillo trasero hacia la salida. La farmacia parecía ocupar cada rincón de mi mente, y el eco del susurro resonaba con cada paso que dábamos. ¿De qué hablas con las sombras?, logré preguntar mientras corríamos. Vienen de un lugar que no entendemos. Alimentan los secretos, respondió, mirando ansiosamente hacia atrás. A veces, toman la forma de lo que más tememos, pero otras son solo ecos de lo que fue. Curioso, pero aterrorizado, intenté calmarme. ¿Ecos de qué?, musité. Ella no respondió. Sabía que estaba sobrepasando sus límites, así que decidí guardar mis preguntas. Estaba más interesado en salir de allí. Finalmente, llegamos a la entrada. La luz del faro de la calle iluminó su rostro. Su piel era pálida y marcaba el contraste con el cabello oscuro. Los ojos, llenos de historias, parecían captar la angustia de mi alma. No puedo quedarme más tiempo. Ellos saben que he estado aquí, dijo con un hilo de voz. ¿A dónde irás?, pregunté, sintiendo que aquella chica se convertía en un misterioso enigma. Ella vaciló. No lo sé, pero tú debes estar preparado. No te confíes de la farmacia. Ella tiene dientes. Fue un comentario extraño, pero la urgencia en su mirada me hizo comprender que no estaba bromeando. ¿De qué hablas? ¿Qué puede hacer un lugar?, pregunté, pero ella ya se estaba alejando. No sabía si debía seguirla o regresar. Regresa cuando esté más oscuro, fue lo último que escuché antes de que desapareciera entre la niebla que comenzaba a formarse. Me quedé parado, sintiendo como el aire se volvía más denso. La farmacia había sido un refugio, ahora, parecía una trampa. Decidí que debía dejar de pensar. Giré sobre mis talones y volví a entrar en la farmacia. Mi corazón latía con fuerza, y las luces, que ya habían dejado de parpadear, me dieron la bienvenida como si nada hubiera pasado. Pero sabía que el misterio apenas comenzaba. Me dirigí a la zona de almacenamiento. La inquietante sensación de que no estaba solo se intensificó al acercarme a las cajas. Recordé las palabras de la chica: la farmacia tiene dientes. Aunque me reí de la idea, no podía ignorar la sensación de que había algo más detrás de las estanterías. Empujé cajas y descubrí un espacio reducido en la parte trasera. El aire era frío y olía a moho. Me acerqué más y noté una caja sin etiquetar. La abrí con inquietud. Allí había algo que no podía identificar: una colección de frascos y documentos. Todo estaba cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Entre los frascos, uno destacó. Era pequeño, de cristal oscuro y con un líquido opaco en su interior. Sin pensarlo, lo tomé entre mis manos. A medida que lo hacía, una sombra se deslizó a mi lado. Me giré de golpe, el miedo burbujeando en mi pecho. No había nada. Solo la misma oscuridad que había abandonado. Justo cuando estaba a punto de dejar la caja, un ruido sordo resonó.
Algo se movía detrás de mí. El aire se volvió helado y mis pensamientos se dispararon. ¿Quién está ahí?, grité, intentando mantener mi voz firme, pero el silencio respondió. Y entonces lo vi, una figura borrosa, casi indescifrable, se materializaba en la esquina. Una risa fría emergió de la sombra. «Ya has regresado», murmuró. El eco de la voz resonó a través de la oscuridad y mi corazón se detuvo, el miedo se apoderó de mí. Si quería respuestas, debía enfrentarlo. Pero, ¿a qué precio? Capítulo 5, la sombra en la farmacia. La figura se movió, deslizándose lentamente. La risa resonaba en mis oídos, como un eco que nunca se desvanecía. En ese momento, todo mi cuerpo quería correr, pero algo me mantenía paralizado. Tenía que saber qué estaba sucediendo. ¿Quién eres?, logré articular, mi voz sonaba ajena en la penumbra. La sombra dejó de moverse, y un par de ojos brillaron en la oscuridad, como dos pequeñas llamas ansiosas por devorarme. «No tienes por qué temer», dijo la sombra con un tono melódico, aunque sabía que no había nada reconfortante en su voz. «Solo vengo a jugar. Has encontrado algo muy especial». Hizo un gesto hacia el frasco que aún sostenía en mis manos. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi corazón latía descontroladamente. La sombra se inclinó un poco más cerca, y sentí el frío que emanaba de ella, un frío que no parecía natural. «Necesito que recuerdes. Necesito que enfrentes tus propios ecos», dijo. La frase me golpeó en el pecho, resonando como un recordatorio de algo que había intentado olvidar. La farmacia busca a quienes llevan secretos. Ella se alimenta de ellos. «No sé de qué hablas», respondí, aunque la verdad apretaba en mi garganta. Había cosas que nunca conté, cosas que guardé bajo llave en la caverna más profunda de mi mente. La sombra sonrió, la risa resonando de nuevo. «Ah, pero lo sabes. La clave está aquí», continuó, agitando su mano hacia los frascos. «Cada uno cuenta una historia, cada uno es un eco. Pero tú eliges lo que quieres recordar». Miré hacia los frascos, sintiendo que sus contenidos parecían vibrar con energía. Apenas podía calmar mi respiración. ¿Y si no quiero recordarlo? Eso no es una opción. Lo que se guarda aquí no puede permanecer sellado para siempre. La sombra retrocedió un paso, dejándome con el frasco entre mis manos. «Tienes que decidir. Quedarte y enfrentarlo o dejarlo ir y vivir en la oscuridad». El silencio se hizo insoportable. Recordé las palabras de la chica antes de irse: «La farmacia tiene dientes». Miré con más detenimiento el frasco. El líquido oscuro dentro de él parecía moverse, como si tuviera vida propia. «No puedo quedarme aquí», dije de repente y di un paso atrás, dispuesto a dejar todo atrás. Pero antes de que pudiera girar, la sombra se abalanzó hacia mí, bloqueando la salida. «¿Así que prefieres la ignorancia? Eso también tiene un precio». La atmósfera se tornó pesada y opresiva. No podía respirar con facilidad. «Déjame salir», grité, mi voz atravesando el silencio. La sombra se quedó en su lugar, mirándome fijamente. «Siempre habrá una salida, pero tendrás que enfrentar lo que hay en tu interior. Cada frasco cuenta una historia, una verdad que necesitas escuchar». Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. Sentí una mezcla de desesperación y desafío. Una decisión empezaba a formarse en mi mente. Por un momento, olvidé el miedo y me dejé llevar por la curiosidad. «¿Qué tipo de historias?», pregunté, casi como un susurro. La sombra sonrió aún más grande. «Las que han estado contigo desde el principio. Desde que cruzaste el umbral de la farmacia». Mientras hablaba, me di cuenta de que el frasco en mis manos estaba empezando a calentarse. «El tiempo corre. ¿Qué eliges?». La pregunta era desgarradora. Pero en el fondo, sabía que era el momento de enfrentar los ecos, de comprender mis secretos. Tenía un destino que cumplir, un destino que apenas comenzaba a vislumbrar. «Quiero escuchar», dije, aunque no podía evitar que el miedo me envolviera. La sombra sintió y, en un giro, el aire a mi alrededor pareció cambiar. Las paredes comenzaron a temblar. El eco de mi propia voz se volvió un susurro entre el caos.
Y entonces, todo se oscureció. Capítulo 6. El primer eco. La oscuridad era densa, como si un velo pesado cubriera mis sentidos. No podía ver, pero podía sentir la sombra a mi lado, su presencia fría y cercana. Hubo un instante de silencio absoluto, y luego, un susurro comenzó a formar imágenes en mi mente, como si un viejo proyector hubiera cobrado vida. De repente, me encontré en un pasillo familiar, uno que conocía bien pero que no visitaba desde hacía años. Era el pasillo del hospital donde mi madre había estado internada. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en las paredes, haciendo que los ecos de aquel tiempo distante regresaran. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La sombra permaneció en calma, casi contemplativa. Es el primero de muchos ecos. Este es el momento que has evitado. El aire se hizo espeso de recuerdos. Vi a mi madre en una cama, su rostro pálido, pero con una sonrisa llena de amor. Yo, un niño, me sentía completamente impotente. Las lágrimas caían mientras la visión se intensificaba. Recuerdos reprimidos comenzaron a burbujear, y las emociones me abrumaron. Recuerdos de noches sin dormir, de ecos de su risa que ahora eran más sombríos. Es hora de enfrentarlo, dijo la sombra. Su voz resonaba en mi mente, instándome a seguir adelante. El entorno cambió una vez más, y ahora estaba en la sala de espera. Los murmullos de otros familiares atravesaban el aire. Puedo ver a mi padre, su rostro marcado por la preocupación. En ese instante, comprendí que había sepultado demasiado peso en mi corazón. Frustraciones no expresadas, palabras que nunca salieron, y el eco de promesas quebradas. No solo perdiste a tu madre, dijo la sombra desde el fondo de mi conciencia. Te perdiste a ti mismo en el camino. Aturdido, retrocedí ante su verdad. No quiero sentir esto, murmuré. La sombra se acercó un poco más, su presencia era casi palpable. Pero es parte de tu historia. Debes reconocer lo que has estado evitando. Las visiones continuaban, fluyendo como un río turbulento. Recordé las visitas al hospital, las promesas que nunca se cumplieron. Las historias de médicos, tratamientos fallidos y un final que nunca debería haber llegado. Sin quererlo, sentí como la rabia y la tristeza se entrelazaban en una lucha interna. Ahí está el eco que necesitas escuchar. Permítete sentirlo, insistió la sombra. De repente, me di cuenta de que la intensidad de la experiencia estaba empujándome a una decisión crítica. No podía seguir corriendo. Necesitaba liberar esos grilletes. Las visiones comenzaron a desvanecerse, pero un nuevo eco emergió, esta vez con su voz. Perdónate, o seguirás atrapado en este ciclo. Quería resistirme, pero algo en su mensaje resonó con una verdad que no podía ignorar. Me colocó de nuevo en la habitación donde todo había sucedido, mi madre a un lado, y yo con el corazón destrozado. ¿Por qué no puedo dejarlo ir?, grité, reconociendo la tormenta que se acumulaba en mi interior. Porque aún no lo has comprendido, respondió la sombra con suavidad. Fue entonces cuando escuché un crujido. Algo había cambiado. La sala adquiría un brillo tenue, y sentí que todo estaba a punto de revelarse. Con la chispa del deseo de entender ardiendo dentro de mí, me preparé para enfrentar otro eco que me llevaría más allá de esta revelación dolorosa. Pero un grito distante interrumpió el ambiente. ¡Ayuda! El latido de mi corazón se aceleró de nuevo. La sombra desapareció como un susurro, y yo me quedé solo en la penumbra, sintiendo que el próximo eco estaba más cerca de lo que pensaba. Y entonces me di cuenta, el verdadero juego apenas comenzaba. Capítulo 7. El eco de la urgencia. El grito resonó en mis oídos como un tambor lejano. Mi cuerpo se llenó de adrenalina y, por un instante, la visión de mi madre se desvaneció, llevándose consigo la tristeza que me acompañaba. En su lugar, una extraña sensación de urgencia invadió mi ser. Sin pensar, di un paso adelante, el eco de aquel grito guiándome en la oscuridad. A medida que avanzaba, la atmósfera alrededor de mí se tornó más inquietante. Las sombras parecían alargarse, como si tuvieran vida propia, y el aire se volvió denso y frío. «¿Hola?», llamé, intentando buscar una respuesta.
Pero solo obtuve silencio, como si la penumbra anhelara tragarme una vez más. Cuando finalmente llegué a una esquina, encontré otra puerta. Era un pequeño cuarto, donde un hombre daba vueltas, su rostro contorsionado por el miedo. ¿Qué está pasando?, le pregunté, incapaz de ocultar mi preocupación. Fue entonces cuando él se giró hacia mí, sus ojos llenos de pánico. Ella necesita ayuda. La paciente no puede respirar, jadeó, y su voz temblaba como si la validación de su realidad dependiera de mí. Sin pensarlo, seguí al hombre hacia una habitación al final del pasillo. Al abrir la puerta, mi corazón se hundió. En la cama, una mujer yacía luchando por aire, su cara pálida y sus labios azulados. Su aspecto me recordó a las imágenes de mi madre, en esos días terribles del hospital. Un eco de dolor reverberó en mi pecho. «Ayuda, necesitamos ayuda», grité, sintiendo que el tiempo se desvanecía a nuestro alrededor. Instintivamente, me acerqué a la mujer. No sabía qué hacer, pero había una necesidad de actuar. El hombre me miró con desesperación. «Debemos hacer algo, no podemos dejar que se la lleve», dijo, refiriéndose a la cosa oscura que parecía acechar a la mujer en la cama, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. De repente, todo se volvió confuso. Visiones de la sombra regresaron a mi mente, recordándome que los ecos no eran solo recuerdos, sino advertencias de lo que podía venir si no enfrentaba mis miedos. La sombra había hablado de la perdición, pero era evidente que no solo se trataba de mí. «Llama a una enfermera», le grité al hombre. Él sacó su teléfono tembloroso, pero su enfoque estaba claramente en la mujer. Ella parecía desvanecerse ante mis ojos. Las sombras del osario la rodeaban, susurrando promesas de lo que podría ser. Me incliné sobre ella. «Respira», ordené con imprudente determinación. En ese momento, su mirada se convirtió en un eco de pánico más que de silencio. Era un reflejo de mis propios miedos. Sabía en el fondo que no podía apartar la mirada de ella, o perdería también a mi madre. «Por favor, aguanta», suplicaba, pero una parte de mí sabía que debía enfrentar este terror o quedaría atrapado en el mismo ciclo del que me habían advertido. Las visiones de mi madre aparecieron de nuevo, pero esta vez estaban mezcladas con la figura de la mujer en la cama. Ambas me pedían que actuara. Fue entonces cuando noté que la sombra, esa presencia ominosa, había sido reemplazada por un nuevo eco, uno que clamaba por acción. Casi podía escuchar la risa de mi madre entre susurros. «No puedes dejar que el miedo te paralice», resonaba en mi mente. El hombre logró finalmente comunicar algo, pero ya estaba tan sumido en el caos de la urgencia que olvidé el tiempo que había pasado. Unos momentos después, 2 enfermeras entraron corriendo. Con calma y determinación, saltaron a la acción, tomando el control de la situación. Sentí que mi corazón se suavizaba un poco, pero todavía no estaba libre. Las visiones se desdibujaban ante mis ojos, mientras el horario del hospital se descontrolaba. «No puedo seguir así», pensé, sintiendo que la sombra aún acechaba en la esquina de mi conciencia. Entonces escuché otro grito, uno que no provenía de la habitación. Era más profundo, más oscuro, como si una tormenta estuviera reuniéndose cerca. Tenía que decidir rápido. ¿Enfrentaría esta lucha o dejaría que los ecos me arrastraran nuevamente? Con cada pulso, sabía que el verdadero eco estaba aún lejos de ser escuchado. Capítulo 8. El llamado de la tormenta. El grito resonó de nuevo, pero esta vez me heló la sangre. No era un grito de desesperación, sino uno de puro terror, como si alguien hubiera vislumbrado lo inenarrable. Las enfermeras trabajaban rápido, ignorando el murmullo creciente de la desesperación en el pasillo. Sin embargo, podía sentir la urgencia apretando mis entrañas, no podía quedarme parado. «Debo ir a ver qué es», murmuré, apenas en voz alta. El hombre que había encontrado antes me miró con ojos vacíos. «No puedes salir, no debes dejarla sola», intentó advertirme, pero era evidente que esa sombra no se limitaría a la habitación de la mujer. Rodeé las enfermeras y volví al pasillo. La luz parpadeaba, creando sombras intermitentes que jugaban con mi visión. La atmósfera era pesada, casi palpable, como una neblina que ocultaba algo siniestro. A cada paso que daba,
sentía el corazón latir más rápido, como si estuviera a punto de saltar de mi pecho. El grito surgió nuevamente, una llamada angustiosa que parecía resonar en cada rincón. Debía encontrar su fuente. Caminé por el pasillo, la incertidumbre apretando mis músculos. ¿Qué está pasando aquí?, grité, pero solo el eco de mi propia voz respondió. Al acercarme a una sala de espera, vi una figura que se destacaba entre la penumbra. Era un hombre, de pie, con la mirada fija en una pantalla. Su rostro era una mezcla de miedo y anticipación. Quise acercarme, pero el gélido aire me detuvo. ¿Estás bien?, pregunté, sintiendo cómo la tensión se intensificaba. Ella es mi hermana, balbuceó, sin apartar la vista de la pantalla. Dijeron que no podría. Su voz se apagó, y un terror palpable lo envolvió. Instantáneamente, la atmósfera cambió, un viento helado recorrió la habitación, y el grito resonó una vez más. «Debemos ayudarla», grité, pero en mi interior, un nudo de desesperación se apretó. La sombra estaba en todas partes, acechando no solo a la mujer que necesitaba ayuda, sino también a este hombre y a todo el hospital. Ella necesita un respirador. Sigo sintiendo que algo terrible va a pasar, dije, aunque las palabras me hicieron sentir más impotente. De repente, una súbita oscuridad cubrió la habitación. Las luces parpadearon una vez más y, cuando se estabilizaron, ya no estaba solo en el pasillo. Figuras borrosas se dibujaban en el aire, sombras que parecían moverse por sí solas. Las visiones de mi madre aparecieron junto a mí, pero no en forma de consuelo. Ahora eran rostros de advertencia que me observaban con pesar. «Déjalos sueltos», susurró una de las sombras, como si su voz penetrara mi mente. ¿Qué?, apenas pude pensar. Era un mensaje claro, pero su significado me escapaba. En ese instante, el hombre junto a mí también lo sintió. Su rostro se iluminó de comprensión y terror al mismo tiempo. «No. No podemos dejar que ellos entren», exclamó, y con su cuerpo bloqueó la entrada. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras avanzaban, formando una barrera impenetrable entre nosotros y la salida. Era como si un pulso de energía oscura comenzara a remover el suelo bajo nuestros pies, y el eco del grito se multiplicara en nuestros oídos, un presagio de caos. Luché por recordar que había levantado la voz en busca de ayuda, que había enfrentado a la sombra en la habitación. Pero esta vez, no había enfermeras ni nadie que pudiera intervenir. Estaba solo con este extraño y con aquello que acechaba en la penumbra. El miedo se apoderó de mí, subiendo desde la punta de mis dedos hasta el centro de mi pecho. Solo había una respuesta para esto. Tenía que enfrentar esto de una vez por todas. Era un eco que había dejado de ser un recuerdo. Era un grito de necesidad, un llamado oscuro que no podía ignorar. Justo entonces, un sonido ensordecedor emergió del fondo. Era un ruido más allá del temor, como un trueno que resonaba en mi cabeza. En un instante de desesperación, supe que debíamos decidir. ¿Acabaríamos huyendo de nuestras sombras o las confrontaríamos? Capítulo 9. La decisión en la oscuridad. Respiré hondo, sintiendo el aire cargado de miedo y una extraña determinación. La oscuridad aumentaba a mi alrededor, como si las sombras mismo tomaran una forma tangible, espesa y abrumadora. El hombre junto a mí estaba inmóvil, con la mirada fija en la barrera que nos separaba de la libertad. «No podemos quedarnos aquí», dije, más para mí mismo que para él. La imagen de la mujer en la cama invadió mis pensamientos. «Ella necesita ayuda», repetí, con voz firme. Tenía que hacer algo. La incertidumbre me apretaba, pero no podía dejar que me detuviera. De repente, una figura emergió de las sombras. No era humano, al menos no en un sentido que pudiera comprender. Era una forma distorsionada, un remolino de oscuridad y susurros. Tenía un rostro, o algo que se asemejaba a uno, y sus ojos eran abismos que atraían mi mirada. Lo conocía, lo había sentido antes. Era el vacío que había acechado en mi vida, ese mismo terror que había ignorado durante tanto tiempo. «Déjalos sueltos», volvió a sonar la voz susurrante, rodeando mis pensamientos como hilos invisibles. Las sombras parecían moverse al ritmo de su consejo, pidiéndome que cediera a la desesperación.
Pero había una chispa de resistencia que ardía dentro de mí. Este no era solo un lugar, y este no era un momento común. No puedo, grité, intentando romper el encantamiento. El hombre me miró con desesperación, sus ojos reflejaban mi propio miedo. No puedes dejarlos entrar. Insistió, con la voz temblorosa. ¿Qué pasa si lo haces? Pero las sombras ya avanzaban. La oscuridad se alzaba, envolviéndonos como un manto pesado. El sonido ensordecedor reverberó de nuevo. Era como el rugido de un leviatán, un aviso de que debíamos decidir rápidamente. A esa altura, no tenía tiempo para dudar. Debemos luchar, exclamé. No tenía claro cómo podía hacer esto, pero sabía que rendirse significaba perderlo todo. De un salto, me lancé hacia la masa de sombras, sintiendo el frío helador chocar contra mi piel. Cada paso me llenaba de terror, pero también de adrenalina. El hombre me siguió, y pronto sentimos la resistencia de las sombras. Eran como muros de energía densa, pero en mi determinación, encontré una grieta y la convertí en un camino. Una fuerza impulsora dentro de mí se activó. Comencé a recordar todos esos momentos en que había sucumbido a mis temores, en los que había dejado que la sombra ganara. No más. Era el momento de ser libre. De repente, una luz apareció en el horizonte oscuro. Era tenue, pero brillaba intensamente. ¡Ahí! Hacia la luz, grité, señalando el camino. Las sombras parecían titubear ante la claridad, como si su poder se fragmentara en presencia de la luminiscencia. Con cada paso, la energía oscura se diluía, y la angustia se convertía en esperanza. Sin embargo, antes de alcanzar la luz, una voz resonó, profunda y amenazante. No escaparás de mí. El aire se congeló en mi garganta. Mi corazón se detuvo por un instante, y comprendí con horror que la verdadera lucha apenas comenzaba. Con el hombre a mi lado, sentí que la luz nos llamaba, pero esas palabras aún retumbaban en mi mente. ¿Realmente podría enfrentar aquello que me había perseguido toda mi vida? El pasillo se oscureció de nuevo, y la figura de sombra avanzó hacia nosotros. Luché contra el pánico. Sabía que debía tomar una decisión. Podía dejar las sombras atrás, o quedarían atrapadas con nosotros en este lugar. Atravesé la frontera de la luz, sintiendo que el tiempo se frenaba. ¿Podría ser suficiente? Mientras la oscuridad se cernía, el grito resurgió en mi mente, y supe que no podría ignorarlo más. Capítulo final. El último susurro. Una vez traspasada la luz, el frío de la oscuridad se desvaneció, y con él, la ideación terrorífica de las sombras. Pero el terror persistía en mi mente mientras me encontré en un espacio intermedio, entre el aliento de una libertad anhelada y la presión de los ecos dejados atrás. Junto a mí, el hombre que había conocido en el hospital respiraba con dificultad, sus ojos buscaban respuestas en el vacío. ¿Estamos a salvo?, preguntó, su voz temblorosa y llena de incertidumbre. Miré a nuestro alrededor, pero, por dentro, el miedo acechaba como una sombra más. El entorno era extraño, iluminado apenas por un brillo tenue que parecía emanar de nuestros propios corazones. Allí, al fondo, el pasillo se extendía como un laberinto, y un eco de susurros resonaba sutilmente, un recordatorio de lo que habíamos dejado atrás. No lo sé, respondí. Pero las sombras no nos han atrapado, al menos también debemos estar. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que hizo vibrar mis entrañas. Era el mismo grito que había resonado en el hospital, un eco de desesperación, como un lamento que atraía mi atención de vuelta a lugares que había intentado evitar. Debemos ir. Grité, sintiendo que el tiempo se desvanecía a nuestro alrededor. El hombre asintió, pero su expresión mostraba que sentía lo que yo también. Las sombras se movían, aguardando a que nos detuviéramos. Mientras comenzábamos a avanzar, las paredes parecían girar, como si se burlaran de nuestro esfuerzo por escapar. Una sensación de claustrofobia emergía con cada paso que dábamos, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo, llenando el lugar de una ominosa incertidumbre. Las sombras comenzaban a tomar forma, dibujando contornos familiares que susurraban secretos que no quería escuchar. ¿Qué estás buscando realmente?, preguntó una voz a mis espaldas. Era el antiguo eco, la misma presencia que se había deslizado a través de los límites de mi mente. Me detuve,
paralizado, mientras la figura oscura se materializaba en el rincón de mi visión. Era el hombre viejo, sonriente pero sin vida. Tienes que decidir qué recuerdos protegerás y cuáles los dejarás ir. La biblioteca de tu mente está llena de ecos. No podía dejar que me atrapara. No tienes poder sobre mí, respondí, mis palabras resonando con más tenacidad de la que sentía. Pero aunque me esforzaba, el sudor frío comenzó a rodar por mi espalda. Las sombras se movían a mi alrededor, dibujando caras que había querido olvidar, rostros de mis miedos y pérdidas. Debemos seguir. Grité a mi acompañante, que parecía indeciso. No podemos detenernos ahora. Avanzamos, y por un breve instante, el aire a nuestro alrededor pareció respirarse, como si la lucha dentro de mí tomara forma en el mundo físico. Las luces se intensificaron y, en ese momento, la visión de mis miedos se hizo tangible. Vi a mi madre, su rostro sereno pero triste, la figura del hombre en el pasillo y la mujer luchando por vivir. Sintiendo el eco de sus susurros urgentes, entendí que las sombras no eran solo mis temores, sino manifestaciones de aquellos que habían formado parte de mí. Si no los enfrento, nunca seré libre, pensé. La figura del viejo se convirtió en una risa burlona. Siempre serás parte de ellos, de aquí en adelante. No hay escape. Pero en el fondo, en cada rincón de mi ser, algo se encendió. Era la chispa de un conocimiento que había estado oscuro demasiado tiempo. Tenía que recordar, no solo para liberarme, sino para entender. Voy a dejar ir lo que pesa en mi corazón, grité, y con eso, mi voz resonó como un trueno por el pasillo. El aire brilló intensamente, y las sombras titubearon momentáneamente. No puedo quedarme en el pasado. No más. La risa se desvaneció y la figura se desmoronó ante el poder de mi declaración. El viento helado se tornó cálido y el eco de mis propios gritos me llenó de una calma que no había sentido antes. Sigue adelante, dijo el hombre a mi lado, con fervor. Así, tomados de la mano, empezamos a avanzar hacia la luz que brillaba al final del túnel, cada paso más firme que el anterior. Finalmente, salimos al aire fresco de la noche, y la oscuridad de la farmacia quedó atrás, aunque sentía que las sombras aún acechaban en la distancia. Respiré hondo, sintiendo la vida regresar, llena, vehemente. Pero al mirar hacia atrás, una sombra más permaneció, un eco que susurraba historias no contadas. Todavía sentía que no había completado este ciclo. A veces, en mis noches de insomnio, me despierto y pienso en eso. ¿Eran las sombras reales o simplemente el reflejo de mis propios conflictos? Nunca volveré a la farmacia, pero su eco siempre estará en mi mente, un recordatorio de que la lucha continúa. A pesar de ello, aprendí que debía enfrentarme a mis temores para encontrar mi verdad. Eso, sin duda, es algo a lo que puedo aferrarme.